Fe y Alegría es un movimiento popular que le apuesta a eso, a la inclusión. La inclusión permite que los estudiantes tengan como una proyección de vida. Creo que apuesta por, desde la gente y con la gente, reclamar esa inclusión. Buscando a que todas esas familias que no tienen esos recursos de pronto para mandar a sus hijos por cuestiones económicas, de transporte, Fe y Alegría abre esas puertas y esas fronteras para que esos chicos tengan una nueva oportunidad. Hablar de inclusión es tener muy presente que las estructuras en esta sociedad van marginando a mucha gente que es vulnerable a la pobreza, vulnerable a la marginación. La inclusión para mí es una forma de hacer justicia. Para mí inclusión es la posibilidad que tenemos todos de ser útiles, de ser capaces, de reconocernos que por muchas deficiencias que yo tengo una posibilidad de hacer algo distinto. Independientemente de las problemáticas o las características individuales de cada cual, todos tenemos el derecho a ser seres humanos, todos tenemos el derecho a ser seres sociales y todos también tenemos el derecho al desarrollo. Hacer esas pequeñas transformaciones ayuda a lo que es la inclusión. Eso para mí es la inclusión, poder ayudarlo a que se ame, a que se transforme socialmente, a que pueda tener un proyecto de vida. Là où se termine le goudron, où se trouvent les pauvres et les exclus, Fe y Alegría, en tant que mouvement international, parie pour l'éducation comme pilier d'une société plus juste, équitable et inclusive. Né en 1955 dans un bidonville de Caracas, Venezuela, comme une action pastorale dirigée par le prêtre jésuite José María Velas, qui, de la main d'un groupe de jeunes universitaires, ont rêvé d'un mouvement éducatif pour sauver les plus pauvres de l'ignorance. Un travailleur de la zone, Abraham Reyes et sa femme Patricia, ont cédé leur maison à l'installation de la première école populaire, où se sont établies les bases de cette œuvre qui amenait l'éducation à la population la plus défavorisée d'Amérique latine et d'Afrique pendant plus d'un demi-siècle. Lo que más recuerdo es la casita, es esa casita humilde que abrió sus puertas a la comunidad. Eso es lo que más recuerdo en los inicios de Fe y Alegría, de Abraham Reyes. Cuando el padre Vélez venía, pues nosotros hasta donde podíamos acercarnos a él, abrazarlo y que nos contara sus vivencias y con un deseo de superación increíble y con un deseo de que todos fuéramos los mejores seres humanos del mundo. Ese fue el padre Vélez para mí. Abraham Reyes, wow. Abraham Reyes fue un señor demasiado dulce, demasiado. Hoy por hoy que ya soy adulta, siento que Abraham Reyes era un hombre con un corazón gigantesco. Para esos tiempos que estábamos viviendo, no era fácil que tú regalaras tu casa y él se la dio a la comunidad. Esto se lo debemos a Abraham Reyes. Aujourd'hui, Fe y Alegría est une organisation qui rassemble plus de 40 000 laïcs et 1000 religieux et religieuses qui, tout en suivant les actions des fondateurs, offrent une éducation de qualité aux secteurs les plus pauvres des 20 pays où ils sont présents et soignent une population de plus d'1 500 000 personnes. Fe y Alegría est un réseau international d'éducation populaire intégrale et promotion sociale qui cherche de faire valoir le droit à l'éducation de qualité pour les groupes exclus, garçons et filles, jeunes défavorisés qui vivent dans la périphérie, indigènes, personnes qui ont des besoins spéciaux, adultes non scolarisés, paysans, migrants, hommes et femmes. Dans plus de 20 pays et pendant plus de 6 décennies, ils ont été des témoins du pouvoir transformateur de l'éducation. Pour toutes les personnes qui sont passées par Fe y Alegría, celle-ci a été une opportunité de transformer leur réalité de pauvreté et exclusion.
Fe y Alegría porte son regard sur l'éducation en tant qu'une proposition capable de briser les barrières et les conditions qui empêchent le développement des individus. Comprend le processus éducatif comme un espace de dialogue et réflexion plutôt que comme une simple transmission des connaissances afin de développer chez les étudiants et les communautés un sens critique de leur réalité qui leur permette de la transformer. Nosotros nos enfocamos en formar personas conscientes de las habilidades y capacidades que ellos tienen. Que ellos sepan que ellos pueden salir adelante y que pueden hacer cosas grandes sin importar de dónde vengan. Tenemos un método que se llama método plenitud y que lo primero que tenemos que hacer es reconocer que entre desiguales podemos hacer cosas iguales. Esto le llamamos la promesa de valor. ¿Qué podemos hacer juntos que solos no podemos? Entonces, si captamos esa idea de que nos podemos unir a pesar de la diversidad, ya estamos dando un paso para la inclusión. Porque aquí nos enseñan mucho todo lo que tiene que ver con valores. Aprendemos a respetar, a compartir, a ayudarnos mutuamente. Nos dice que tenemos que ir a los lugares donde muchos docentes no van, donde se acabe el asfalto, ¿no? Y aquí la prioridad siempre son los más necesitados, los más débiles. Todo docente que trabaja en Fe y Alegría siente eso, siente y ese amor que uno tiene y da hacia sus niños. Fe y Alegría traduit l'inclusion en 4 thématiques. La qualité éducative comme unique option pour la construction d'un monde meilleur. L'éducation pour le travail comme pilier du développement et de la transformation. L'éducation pour des personnes ayant des besoins spéciaux avec les mêmes opportunités. Et l'éducation interculturelle bilingue où les cultures originaires dialoguent avec la société. El trabajo de Fe y Alegría intenta incluir a los marginados, a los excluidos, a los que viven en situación de vulnerabilidad. Y entonces esto supone una inclusión que tenemos que trabajar no solo desde el punto de vista pedagógico, que esto se hace en los centros y en las aulas, sino también a nivel político. Cómo defendemos la inclusión para una transformación social en equidad. Fe y Alegría vise à contribuer dans la construction d'un monde où les personnes auront l'opportunité de s'éduquer, de développer pleinement leurs capacités, de vivre avec dignité en construisant des sociétés au service de l'être humain. Para mí el corazón significa amor, un gran signo de esperanza. Paz, alegría y tener a mi escuela dentro de mí. Que en esta escuela dan amor. El corazón para mí significa el amor, la amistad, el respeto. Sí, significa que todos los niños tenemos que estar unidos con amor. Que amo la escuela. L'éducation est la majeure force transformatrice de la société. Chez Fe y Alegría, nous tâchons de mener une éducation de qualité aux populations les plus exclues. Nous sommes un mouvement d'éducation populaire et de promotion sociale qui a contribué, pendant plus de 6 décennies, à transformer l'histoire de millions d'hommes et de femmes qui sont devenus eux-mêmes des sujets de leur propre développement. Le monde ne se transformera qu'avec une éducation juste et de qualité. Chez Fe y Alegría, nous continuons à travailler pour une éducation de qualité pour tous et pour toutes. Une éducation inclusive.